Disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Ando buscando a don Dusan Martinovich. ¿Sí? ¿Don Marino Muñoz? Sí, soy yo. Adelante. Permiso. Me presento. Yo soy la ama de llaves, la señora Aurora Barría. Mucho gusto conocerla, Marino Igual, Muñoz. Igualmente. Por favor, me encontró justo haciendo la cama. Mire. Este es mi dormitorio. Ya. Aquí lo comparto con la cocinera. Bienvenido al Museo Regional de Magallanes. Muchas gracias. Tengo entendido que don Dusan lo está esperando para hacerle una entrevista. Eso es lo que me dijo. Sí, ¿Sí? así es. Sí. Así es. Estamos encantados de que nos ayude a escribir las páginas de nuestra historia. Muy bien. Por bueno. favor, pase. Lo Por favor. acompaño. Muchas gracias. Ya. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Páginas de Nuestra Historia, que transmite el canal UMAG TV, el canal de la Universidad Pública, la Universidad del Estado, la Universidad de Magallanes, ¿cierto? En colaboración con el Museo Regional de Magallanes, ¿cierto? Dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio. Es decir, en esta colaboración virtuosa y por sobre todo de cariño y de amistad entre estas dos instituciones que generan un espacio, ¿cierto? Que se transmite a través de UMAG Televisión, a través de sus amplios número de plataformas, para, la verdad, que entregar un poco de cultura, conocimiento sobre la historia y el devenir de nuestra querida región de Magallanes. La verdad, y esta ya es la sexta temporada de este programa, en el cual ha transitado un número importante de académicos, investigadores, vecinos, y hemos hablado de un sinnúmero de temas. Y la verdad es que estamos precisamente en el Palacio Braun Menéndez, en lo que hoy es el Museo Regional de Magallanes, en el hall central, ¿cierto? Diseñado por el arquitecto francés Antoine Bollier, y la verdad que ya construido hace tanto tiempo, entre 1903 y 1906 se edifica esta casa, y hoy estamos ocupando su hall para conversar sobre una temática que, sorprendentemente, es muy importante y muy primordial para el lugar en el cual nos encontramos, pero que no habíamos tratado, sino superficialmente. Y el día de hoy vamos a hablar con un amigo de la casa, un investigador, un conocedor por sobre todas las cosas y divulgador de su conocimiento a través de los medios locales, de publicaciones, nuestro querido amigo Marino Muñoz Sagüero. Marino, muchas gracias por venir hoy día. ¿Qué tal, Dusan? Gracias a ti por esta invitación, por el honor de participar en este programa y un saludo también a quienes ven este importante espacio. Sí, muchas gracias, Marino. Oye, nos habíamos tratado quizás superficialmente cuando tratamos algunas temáticas sobre ganadería, incluso temas que son recurrentes. Por ejemplo, vimos el genocidio indígena en Tierra del Fuego, y se trata superficialmente estos temas con un grupo familiar que es muy importante y que la verdad de repente se trata superficialmente, o de repente desde la guata se habla de ello, pero con conocimiento de causa, identificándolos claramente quiénes son las familias principales. Queremos hoy día hablar del grupo familiar Braun Menéndez, que verdad que por diferentes motivos, sea o no, son una de las familias más importantes, destacadas y la verdad nombradas dentro de la Patagonia chileno-argentina, ¿no es cierto que sí? Así es. Menéndez Betty y Braun. Menéndez, Betty y Braun. Claro, sí. Efectivamente. Oye, yo partiendo un poco, no digo como dueño de casa, pero la verdad que acá precisamente en este espacio, en este mismo hall, transitó muchas veces, era su casa particular, ¿cierto? Mauricio Braun, que es particularmente uno de los personajes importantes de nuestra conversación, don Mauricio Moritz Braun, ¿cierto? Oriundo de Curlandia, en el Báltico, que antiguamente pertenecía al Imperio Ruso, ¿cierto? Y que emigró como tantos otros a Magallanes, ¿cierto? Ellos eran una familia
bastante pobre, judíos, ¿cierto? Sus padres, Elías Brown y Sofía Hamburger, migran en la década de los 60, en el 66, ¿cierto? Por necesidad, como todo migrante, no hay búsqueda de aventura ni espacio de ver qué nos depara el horizonte, sino que por necesidad, por hambre, migran primero a Inglaterra, ¿cierto? Donde pasan una pequeña temporada y luego migran hacia Sudamérica. Obviamente el puerto de entrada, Buenos Aires, viven un tiempo en Paraguay, donde nace uno de los hijos. Estaba Sara, 11 años, Mauricio, un poco más pequeño, con 9, nace Oscar en Paraguay, y la verdad que el clima nos los acompaña, vuelven a Buenos Aires y en Buenos Aires se enteran que Chile está entregando facilidades para poblar la Patagonia y el Estrecho. Y efectivamente migran hacia Magallanes en el lejano década del 70, en el 74, por ahí. Este matrimonio de Elías y Sofía y estos pequeños niños, ¿cierto? Sara Brown, el Oscar Brown y Mauricio. Y bueno, obviamente acá se desarrollarán y creará una historia muy importante a partir de los negocios, ¿cierto? Y también por el otro lado, pero también de la misma fecha, en la década de los 70, ¿cierto? 1824, 1825, arriba a Magallanes otro migrante asturiano, ¿cierto? Avilés, que migra efectivamente desde muy joven, ¿cierto? Hacia América, también buscando trabajo y una mejora económica, a la zona de Cuba primero, la isla de Cuba, y después Buenos Aires, donde se establece y viene también a Magallanes a cobrar una antigua deuda, y efectivamente ve las potencialidades de este territorio y se queda en Magallanes don José María Menéndez Menéndez. Con doña María Betty. Con doña María Betty Chapital, ¿cierto? Sí, así es. Uruguaya, me parece que ella nació en Uruguay, ¿cierto? Claro, los Betty son de Son origen vascos, uruguayo, sí. vascos, franceses, franceses. pero venían de Uruguay. De Uruguay, y se establecen precisamente acá. Efectivamente, ellos ya son grandes, son personas adultas, a diferencia de Mauricio Brown, que era niño aún, ¿cierto? Oye, pero estos apellidos, los Menéndez Betty, los Brown, Hamburger, también comienzan estas fortunas o estos negocios comerciales se empiezan a reunir a partir de los matrimonios. Claro, hay un aspecto interesante que cuando uno tiene estas conversaciones de familia, de repente con los amigos, empiezan las preguntas: ¿quién se casó con quién? ¿Por qué se habla de que se unieron las fortunas? Y todas esas cosas. Trajimos algunos apuntes porque hay mucho dato, mucha fecha que obviamente no la tenemos toda en la memoria. Agregar de que cuando llegan los Menéndez Betty acá, ya venían con Alejandro y con Josefina. Y aquí, ¿no es cierto?, nace el resto de la familia, que es Josefina, claro, Julio, Carlos, Herminia, María, Alfonso. Acordémonos que hay dos Marías, porque la primera María muere antes del año de vida en el motín de los artilleros, y después nace la segunda María, que viene a ser la mamá de Enrique Campos Menéndez. Ahora, del escritor Enrique Campos Menéndez. Claro, se casó con Francisco Campos Torreblanca, que era cónsul de España. Y el primer matrimonio que uno podría señalar de estas características es el que tiene, el que contrae en 1887 Sara Brown con José Nogueira. ¿Ya? José Nogueira ya tenía, ¿no es cierto?, sus concesiones en Tierra del Fuego, y eso podríamos decir que es la primera unión que posteriormente, ¿no es cierto?, se dice, pasan a ser las uniones de las grandes fortunas. Hay un poquito más que amor ahí. hay algo más. Claro, ahí tendríamos que recurrir a la prensa del corazón de la época. ¿Ah? Bueno, y el segundo matrimonio es el que contrae Mauricio Brown con Josefina Menéndez en 1895, y ahí nacen los Brown Menéndez, que es donde estamos acá, que era la casa de ellos. ¿Quiénes fueron los Brown Menéndez? Carlos, Alejandro, Armando, Laura. Probablemente de aquí venga el nombre de la estancia Laurita, que es el paso, ¿no es cierto?, fronterizo de Casas Viejas. Esa estancia era de Mauricio Brown. Josefina Sofía, Eduardo Brown, Mauricio, Ricardo y María Sofía, los Brown Menéndez.
y se nos quedaba en el tintero Óscar Braun El Menéndez, más chico, claro. el menor. Ahora, hay otro matrimonio también entre un hijo de José Menéndez, que es José Menéndez Betti, y una de las hijas de José Montes Pello. José Montes, ¿no es cierto?, del Palacio La Montes, municipalidad carbón, la actual. madera y todo eso. Este matrimonio es entre don José Menéndez Betti y doña Teresa Montes Turler, en 1908. Ellos vivían en donde actualmente, ¿no es cierto?, funciona el Hotel Militar, aquí en calle José Menéndez, Esa es la frente casa de José Menéndez a la Menéndez. Galería Ipanema. De ahí nace, ¿no es cierto?, de ahí viene la familia Menéndez Montes. Uno de sus hijos, Arturo Menéndez Montes, contrae matrimonio con doña María Magdalena Iriart, prima de doña Lucía Iriart de Pinochet. Ay, caramba. Entonces ahí vamos armando Sí. algo de la genealogía. Porque acá precisamente en José Menéndez con Boris está una casa que, claro, que hoy día es algo militar también, que es Sí, como el Palacio de Iriart. sí, sí, pero los Iriart no eran de acá, los Iriart no eran de acá. Y ahí también tenemos un nexo. La otra otra de las hijas de don José Montes, doña María Eugenia Montes Turler, contrae matrimonio con don Domingo Solo de Saldívar. Y de ahí vienen los Solo de Saldívar, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, la familia más conocida, los Solo de Saldívar Clavel, ¿ya? Hijos de don Arturo Solo de Saldívar Montes. Eso en cuanto a las uniones matrimoniales, que podríamos decir eran aquellas que se tomaron como la unión de fortunas, ¿ya? Es lo que ha seguido el comentario posteriormente. Ahora hay un asunto bien interesante. También se habla de los matrimonios entre primos. Y hay dos matrimonios entre primos de la familia Braun Menéndez y de la familia Campos Menéndez. Tenemos el matrimonio entre don Alejandro Braun Menéndez y doña María Esther Campos Y Menéndez, primo hermano, ¿no? No primos primos hermanos. lejanos en octavo No, grado, no, sino primos hermanos, ¿ya? Y de este matrimonio, una de las hijas es doña Victoria Braun, que contrae matrimonio con Enrique Biel, argentino, que son los que tienen la estancia Tapiay, que actualmente funciona como turística, digamos. Y el otro matrimonio que hubo entre estas dos ramas, es decir, entre los Braun Menéndez y los Campos Menéndez, es doña María Sofía Braun Menéndez, que contrae matrimonio con don Francisco Campos Menéndez. Los Braun Menéndez, entre los más conocidos tenemos al historiador Armando Braun Menéndez y al médico Eduardo Braun Menéndez, que por poco no se gana el Premio Nobel de Medicina, y que eso lo vamos a conversar un poquito más adelante. Y dentro de los Campos Menéndez, el más conocido, el escritor Enrique Campos Menéndez. Eso es en cuanto a los matrimonios Dusan. Yo no sé si con eso podemos pasar a tratar algunos personajes. a mí que efectivamente, claro, esto entre primos también nos debería sorprender, claro, Claro. en estos grupos también tan cerrados, no existe esto muy de telenovelesco, ¿cierto? Que cuando se conoce a alguien y se casa, la verdad que está todo bastante planificado. Sí. Y también sobre este grupo familiar hay personajes que me gustaría que tú me ayudes a aclarar. Hay algunos que tengo serias no dudas, pero la verdad que es mayormente desconocido. Y aparece mucho en esta revista, la revista Braun Menéndez Betti, la revista tan Sí, conocida, aparece en muchos números el poeta Matías Betti. el poeta Matías Betti, según mi padre, que creo yo que era opinión autorizada en esta materia, Totalmente. él lo encontraba un buen poeta, ¿ya? Ahora, ¿qué puede decir en lo relativo a Matías Betti, hermano de doña María Betti? Uno tiene que separar un poco el mito de la realidad. Matías Betti nace en 1848 y muere en 1885. Se vienen ellos de Uruguay, ¿no es cierto? Primero llegan a la localidad argentina de Concepción del Uruguay, donde él estudia en el Colegio Nacional, Matías Betti. Y ahí es compañero del después presidente de Argentina, Julio Argentino Roca. Luego se trasladan a Buenos Aires. Y ahí Matías Betti ingresa al Colegio Nacional de Buenos Aires. El Colegio Nacional de Buenos Aires es
como decir, el Instituto Nacional acá en Chile, y está ubicado en ese sector, ¿no es cierto?, entre la Avenida de Mayo, la calle Perú, la Avenida Belgrano, un sector que se denomina la Manzana de las Luces, porque ahí está el Colegio Nacional, hay bibliotecas, ¿no es cierto? Se dice, la mitología bonaerense señala que puede haber túneles debajo, pero el sector es específicamente conocido como la Manzana de las Luces. Ahora, Matías Betti ahí toma contacto en Buenos Aires con lo más granado de la intelectualidad argentina, con Miguel Cané, con Adolfo Alsina, y ingresa a estudiar Derecho, no termina la carrera, pero trabaja como escribiente y empieza a trabajar como periodista. Y siendo periodista, escribía diversos artículos, algunos incluso con seudónimo. En un instante, el mismísimo Domingo Faustino Sarmiento va al diario donde él trabajaba para conocerlo. Y va a conocerlo al diario. ¿Y dónde lo encuentra? No lo encuentra en la redacción, lo encuentra en los talleres. Porque a Matías Betti le gustaba compartir con los trabajadores, era un bohemio. Sus amigos en el diario eran los trabajadores. Y él, claro, y fuera del diario eran los pescadores, eran los obreros. Ahí se lo podía encontrar. Y como era un bohemio, ¿no es cierto?, surge la preocupación en su hermana, en doña María Betti, en don José Menéndez, y en un viaje a Buenos Aires van con la idea de traerlo a Punta Arenas, para, entre comillas, como para rescatarlo de la vida que llevaba. Entonces fueron para allá, le ofrecen el pasaje, seguramente le ofrecían un buen pasar aquí en Punta Arenas, y finalmente Matías Betti no llega al barco. No llegó, o sea, demoraron el zarpe, obviamente, bueno, el barco era de don José Menéndez, así que no había ningún problema en demorar el zarpe. Demoraron el zarpe y finalmente Matías Betti no llegó y nunca vino a Punta Arenas. Enrique Campos Menéndez, incluso en una crónica, señala que es el poeta que nos perdimos. Y muere, por así decirlo, Matías Betti en su ley. Él también trabajó en La Plata y trabajó como voluntario en la epidemia de la fiebre amarilla, ¿ya? Directamente atendiendo y curando enfermos. ¿Ya? Era un tipo, digamos, de una bondad, de una generosidad sin límites. Finalmente, bueno, después de su muerte, lo llevan al cementerio de Tolosa, que está cerca de La Plata, y algo pasa que cuando trasladan ese cementerio, trasladan muchas urnas con cadáveres momificados, y entre ellas la de Matías Betti. Y se le atribuyen incluso milagros porque estuvo ahí en el cementerio de La Plata, en esa calidad, en esa condición, hasta que Alejandro Menéndez Betti, su sobrino, le construye el mausoleo en La Plata, ¿no es cierto? Y lo sacan de ahí de donde estaba hasta su sepultura definitiva. Es un personaje súper interesante que muchas de estas cosas las hemos escrito en nuestras crónicas de la prensa austral. Sí, Matías Betti es interesante yo leí también sobre Matías Betti versión momificada, ¿cierto? Casi santificada, Sí. y que, bueno, lo retrata también. Sobre el mismo... Perdón, Sí, por Tusan, favor. un tipo que junto con la vida que llevó, que fue su opción, ¿ya? Porque cuando tenían que ir a buscarlo, lo encontraban en las cantinas, en las tabernas. Pero él sufre una gran pena de amor, ¿ya? Y a raíz de esa pena de amor, él escribe un poema y se dice que a partir de eso ya definitivamente ya va en caída libre. Eh, Efectivamente, también hay algunos personajes importantes dentro de esta trama, por supuesto. Hay lo que me llama la atención que también son bien diversos. Hay poetas, hay futbolistas, hay dirigentes, hay montoneros. Y la verdad que uno siempre se queda con estos personajes, claro, con Mauricio Brown, con Sara también, que nos llaman mucho la atención de nombre, de oído, ¿no? Por colegio. María Betty, tal parque, ¿cierto? Nos llama a los vecinos también, nos suena enseguida. Alfonso o algunos de los hijos La de Galería José Menéndez. Alfonso. Por la nueva, ahora está renovada Galería Claro, Alfonso, eso. ahí nos van sonando los nombres, pero efectivamente estos personajes de una vida, la gran mayoría también
vivida en Argentina particularmente, tiene un ala bastante interesante, son totalmente desconocidos y lo estamos viendo hoy día en el programa Página de Nuestra Historia. Nosotros, como siempre, el tiempo pasa volando. Vamos a hacer una pequeña pausa, solo algunos minutos para que nos acomodemos un poco, ¿cierto? Y ahí posteriormente vamos a continuar conversando con Marino Muñoz Agüero, un amigo de la casa, sobre este tema tan interesante, la familia Brown, la familia Menéndez, los lazos familiares, los lazos económicos y estos personajes también bastante desconocidos para la historia de Magallanes y desmitificando algunos y hablando de los temas que generalmente tratamos en este programa, básicamente absolutamente de todo, sin tapujos y hablando básicamente con una base bastante sólida y con investigadores que se han dedicado bastante a desarrollar la historia de estos personajes. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en unos minutos. Nos vemos. Entre el 6 y el 10 de febrero, siendo administrador apostólico Monseñor Pedro Giacomini, se llevó a cabo el 9º Congreso Eucarístico Nacional en Magallanes, presidido por el legado papal Monseñor Maurilio Silvani, arzobispo titular de Lepanto y nuncio apostólico en la República de Chile. Todos los feligreses asistieron a la misa al aire libre frente a la cruz instalada donde comienza Avenida Bulnes, que junto a la iglesia Catedral y Don Bosco fueron los ejes de esta actividad. Amigas, amigos, gracias por seguir en compañía de UMAC Televisión, ¿cierto? Y su amplia parrilla programática, el canal cultural de la Universidad de Magallanes, y que hoy día tenemos Página de Nuestra Historia, la 6ª temporada, y estamos hablando
en el Palacio Bravo Menéndez sobre estas familias. La verdad que desmitificando y bueno, empezando también a ordenar un poco estos grupos, los grupos familiares, los Menéndez Betti, los Montes, los Brown, y efectivamente estamos trabajando sobre la familia Menéndez, los Brown, con don Marino Muñoz Agüero, un amigo de la casa, y estábamos conversando precisamente de esta parte de la familia que es bien desconocida. Quizás el poeta, muy poca gente lo conocía, pero también tiene una historia relacionada al ámbito del fútbol también, dirigente Sí, deportivo en bueno, Argentina. Carlos Menéndez Betti, hijo de José Menéndez, penúltimo hijo de José Menéndez y de María Betti, nace en 1881 en Punta Arenas, muere en 1972 en Buenos Aires. Bueno, él se tituló de abogado, ¿no es cierto?, en la Universidad de Chile y posteriormente se va a Buenos Aires, se establece allá, integra los directorios de diversas empresas de los Menéndez, de los Brown. Que hay una cosa muy importante, por ejemplo, la editorial MC, la editorial Francisco de Aguirre, ahí participan los Brown Menéndez. Y ahí, si nos queda tiempo, vamos a ver los vínculos que tienen incluso con Julio Cortázar, con Borges, con Adolfo Bioy Casares, ¿ya? Bueno, pero ¿qué es lo que nos interesa desde el punto de vista del fútbol? Carlos Menéndez Betti fue futbolista, fue uno de los pioneros del fútbol en Chile. Él jugaba en Santiago en un equipo que se llamaba Atlético Unión. Era un equipo que tenía bastantes jugadores, por lo tanto, se tenía que dividir en filiales. Y una de las filiales era el Atlético Unión Filial Wanderers, ¿ya? Entonces, hay una foto que la estamos viendo en algún momento, ¿no es cierto?, donde figuran con camisetas con una W. Eso ha inducido algunos errores en términos de pensar de que esa foto era del antiguo Wanderers. No, es del Atlético Unión Filial Wanderers. ¿Y con quién está en ese equipo? Ahí estaban los Ramsay, estaban los Campbell, el famoso locomotora Campbell, que son pioneros del fútbol en Chile. ¿Y cómo nace la inquietud por investigar respecto de Carlos Menéndez? Un día conversando con mi amigo Alfonso Campos, me dijo, uno de mis tíos abuelos jugó fútbol. Y empezamos a investigar y dimos con la historia. Y en un viaje por Buenos Aires, por eso que es increíble cómo se conectan las cosas, fuimos ahí a la Diagonal Norte, la Diagonal Roque Sáenz Peña, a conocer el edificio Menéndez Betti, que es patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, que está a 30 metros de la Plaza de Mayo, está a una cuadra prácticamente de la Casa Rosada, un edificio majestuoso. Y entramos y tuvimos la suerte de poder conversar con don Fernando Menéndez Betti Calvo, nieto de don Carlos Menéndez Betti. ¿Qué pasó? De que Carlos Menéndez Betti, bueno, después dejó el fútbol, por supuesto, se dedicó a los negocios, a su profesión de abogado, trabajó en un estudio muy prestigioso en Buenos Aires, y uno de sus hijos, Fernando Menéndez Betti, que adoptan el apellido, los apellidos Menéndez Betti como apellido compuesto. O sea, en estricto rigor es don Fernando Menéndez Betti García, ¿ya? Don Fernando Menéndez Betti García nació en 1921 y murió en 1998. Él fue vicepresidente de la Academia de Racing, ya durante mucho tiempo, y fue vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino, de la AFA. Y en esa condición le tocó estar a cargo de la delegación que va al Mundial de Wembley en Inglaterra en 1966, cuando se produce todo este problema de un partido, ¿no es cierto?, en que al parecer los arbitrajes no favorecieron o perjudicaron más bien a Argentina. Precisamente este Fernando Menéndez Betti, nieto de José Menéndez, iba a cargo de la delegación. Su hijo, Fernando Menéndez Betti, de apellido materno Calvo, fue quien nos recibió, ¿no es cierto?, en el edificio. Tuvimos la oportunidad de conocer por dentro el edificio Menéndez Betti, inicialmente conocido como edificio de la Anónima, ¿ya? Y él tenía la foto original de este cuadro del Atlético Unión, donde figuraba su abuelo Carlos Menéndez Betti como integrante del Atlético Unión. Ahora, toda esta familia, toda esta rama, son todos de Racing, por supuesto, ¿ya? Y ahora, actualmente funcionan las oficinas
de la estancia María Betty, que está en Río Grande. Oye, Merino, siempre acá en la casa, cuando de repente encontramos documentación o alguna foto familiar, siempre se destaca a Eduardo Brown Menéndez como uno de los personajes, como dentro de los hijos de Mauricio Brown. Bueno, están los historiadores también, pero dentro del mundo de la medicina, particularmente destacado. Mira, si tú me permites, Susan, voy a hacer un juicio de valor, ¿ya? Hasta el momento hemos tratado de ser lo más objetivo posible, ceñirnos a los datos, fechas, nombres y acciones. Yo pienso que Eduardo Brown Menéndez ha sido injustamente ignorado en Punta Arenas. Él nació acá, estudió en el Liceo de Hombres de acá de Punta Arenas, estudió en el Liceo de Valparaíso, hizo su servicio militar y estudió posteriormente en la Facultad de Medicina de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Y él trabaja con 2 premios Nobel argentinos, con Bernardo Hussein y con Luis Felipe Leluar. Y en ese equipo descubre la angiotensina, que es una hormona, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la hipertensión y ahí no me voy a meter porque son temas que yo no entiendo. Pero descubre la angiotensina en Argentina al mismo tiempo que se hace el descubrimiento en Estados Unidos, que es un descubrimiento súper importante. Además, él es autor de un libro de fisiología, que fue un libro clásico de medicina en la universidad, es como decir el Vilé de biología en el liceo, una cosa así. Y en Buenos Aires hay calles Eduardo Brown Menéndez, hay un instituto Eduardo Brown Menéndez, y yo he leído publicaciones que está considerado dentro de los 6 científicos más importantes de la Argentina, y nació acá. Muere tempranamente en 1959 en un accidente aéreo de la línea aérea Austral, línea aérea que era de los Brown y de los Menéndez. Cuando iban a Mar del Plata, él muere con su hija, iban a celebrar el cumpleaños de su hija Mar del Plata y muere en ese accidente. Sobre ese accidente, perdón que leí hace poco de la actual ministra argentina, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Que parte de su familia también muere en ese accidente. Yo estaba en el aeropuerto siendo muy niña, tenía 2, 3 años, y está precisamente en este accidente del doctor. Lo vi en un artículo, claro, del doctor y la familia de Bullrich. Ahora, mira, no he aventurado a pensar de que probablemente con la carrera ascendente que lleva Eduardo Brown Menéndez, quizás haya obtenido el premio Nobel. Pues, imagínate lo que sería eso. Aquí tendríamos hasta Avenida Eduardo Brown, hasta bares Eduardo Brown Menéndez, ¿ya? Y hay dos aspectos que yo quisiera agregar de Eduardo Brown. Uno, era un eximio pianista, eximio. Era deportista además, ¿ya? Y lo otro, que es una característica que se resalta cuando uno lee sobre su vida, es que era, siendo un tipo conservador, ¿no es cierto?, probablemente de posiciones políticas de derecha, era un defensor a ultranza del libre pensamiento. Él fue uno de los fundadores de la Universidad Católica Argentina y estaba en el consejo directivo. Y en un momento en que en el consejo directivo se empieza a discutir la exigencia de la religión católica para quienes hagan clase en la Universidad Católica Argentina, él, siendo fundador, renuncia al consejo, porque manifiesta que lo que interesa, ¿no es cierto?, es que quienes enseñen sean buenos profesionales y sean buenas personas, independientemente de lo que piensen en religión o en política. Oye, tenemos igual ahí, siempre tenemos a Oscar Brown Sieber, que es cambiando de rubro. de rubro y totalmente en pensamiento, alguien ya marxista también. Nos relacionamos mucho a un Brown Menéndez. Claro, no, si hay un par, hay algunos. Mira, ahí ya nos vamos al ámbito de la economía, y hay 2 economistas. Partamos por Oscar Brown Sieber. Oscar Brown Sieber nace en Buenos Aires, él es nieto de Mauricio Brown, ¿no es cierto?, es hijo de Oscar Brown Menéndez y de Marta Sieber, hermano de Federico Brown Sieber, el actual dueño de los supermercados La Anónima. Efectivamente, Claro. Sí, que andado por acá. Claro, y el actual dueño de la estancia La Anita, la que está cerca de Calafate. Bueno, Oscar Brown Sieber, ahí no he podido elucidar,
hay algunos escritos que señalan que estudió economía en la Universidad de Buenos Aires y otros que habría estudiado en la Universidad de Bahía Blanca. Pero lo concreto es que él estudia economía, se va a Oxford y es un economista doctrinario. O sea, es de tendencia marxista, de pensamiento marxista, pero cuando yo me refiero a doctrinario, que es un tipo, ¿no es cierto?, de los que plantea teorías. ¿Ya? Es más que un académico. Él trabajó en la teoría de la dependencia, la teoría del capital monopolista en Argentina, con publicaciones, ¿no es cierto?, en las más prestigiosas revistas de economía. Y muere en un accidente en La Haya en el año 1982, ¿ya? Y muy joven, es cosa de sacar la cuenta, nomás, 40 años, algo así. Pero paralelamente a su profesión de economista, él militó en las Fuerzas Armadas peronistas. Fue montonero, ¿ya? Los montoneros, ¿no es cierto? En ese tiempo teníamos todos estos grupos, ¿no es cierto? Como los montoneros en Argentina, los tupamaros en Uruguay, el MIRE en Chile. Bueno, y obviamente después del golpe de Estado en Argentina, él se va al exilio. Sorprendente. Oye, Sorprendente. Y hay otro dato que es súper interesante, que yo he intentado buscar más información, incluso me he contactado con ex profesores de ahí de la Universidad de Concepción, donde yo estudié. Enseñó en la Universidad de Concepción. Incluso hay dos publicaciones de él en la revista de Economía y Administración, que son del año 1971-1972, con artículos de Oscar Brown. En Argentina, digamos, es un tipo muy respetado como economista, más allá, ¿no es cierto?, de su línea de pensamiento. oye, diametralmente diferente a Carlos Rodríguez Brown, Bueno, también Carlos economista. Rodríguez Brown, que aún vive, ¿no es cierto?, nació en 1948, él también era de izquierda, ¿ya? También se tuvo que exiliar después del golpe de Estado y se va a España. Él estudió en la Católica de Buenos Aires de Economía. Se va a España, se hace un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y sufre una mutación ideológica y actualmente es neoliberal y conjuntamente con dedicarse a la enseñanza, a la academia en economía, se dedica al periodismo. Entonces, es un tipo que tiene muchos artículos publicados, tanto de nivel académico como de nivel periodístico, hace programas de televisión, pero digamos, netamente neoliberal. Yo creo que en este momento muy en la línea de Milei en Argentina. Eso serían por el lado de la economía. Oye, pero no podríamos hablar de estos grupos familiares sin nombrar a Armando. Armando Brown, dentro de otra rama de parte de la historia, pero también, la verdad que se plantea como, claro, el primer historiador magallánico, Armando Brown Menéndez, y también tiene un amplio número de libros, su editorial también lo ayudó bastante, pero tiene también muy buenas obras. Otras tienen su cierto sesgo, Claro. pero hay algunas que son muy buenas, no sé, el Motín de los Artilleros, Fuerte Bulnes también habla muy bien y retrata muy bien esta proeza chilota de la toma de posesión del Estrecho. O sea, mira, Armando Brown Menéndez, ahí, aquí vamos a perder un poquitito la objetividad. Él fue muy amigo de mi padre. Yo no tuve la suerte de conocerlo, pero mi padre le tenía mucho, mucho cariño. Y Armando Brown venía de vacaciones en el verano y lo primero que hacía era llamar a sus amigos escritores para convocarlos en la taberna del Club de la Unión y ahí los reunía a todos. Jamás permitió que alguien pagara la cuenta. Él invitaba. Ya, podríamos decir, bueno, tenía plata, pero la cosa es el gesto, ¿ya? Disfrutaba, era un tipo muy, muy sencillo, muy afable. Todos crecimos leyendo las pequeña historia magallánica, pequeña historia antártica. Y ya que tú hablas de Fuerte Bulnes, yo me atrevería a decir que Fuerte Bulnes es el más grande homenaje escrito que se ha hecho al pueblo chilote. Y después del Fuerte Bulnes, escrito por Armando Brown Menéndez, yo creo que nadie más podría escribir algo sobre Fuerte Bulnes, con la rigurosidad que lo hace él, colocando a cada uno en su justa dimensión y además era un tipo muy ameno para contar las cosas. Él escribió también mis memorias del año 20, ¿ya? En mis memorias del año 20, él relata que cuando sucede esto de la guerra de Don Ladislao,
que finalmente se descubre que fue un invento de los opositores a Arturo Alessandri Palma para llevarse a todas las tropas al norte. Hay un episodio que él cuenta cuando va con los conscriptos, los llevan a un prostíbulo, que eso creo yo que se usaba en los ejércitos, y él tenía que estar controlando, ¿no es cierto?, llevando la lista de todos los conscriptos que entraban y salían, y después pagarle a la dueña del prostíbulo, y en el fondo él gestionaba toda esa parte. A mí me contó el periodista André Yuffé que él conversó con Mario Vargas Llosa, y Mario Vargas Llosa le confesó que de este episodio que cuenta Armando Brau Menéndez en su libro Mis Memorias del año 20, él escribe, a partir de eso se inspira para Pantaleón y las visitadoras. Eso es lo que me contó Yuffé, que le contó Vargas Llosa, ¿ya? Creo que Yuffé lo escribió en alguna parte, pero no así Vargas Llosa. Y fíjate que el tema que tiene cierta importancia es que los Brau Menéndez en Buenos Aires fundan el Club de Polo Los Pingüinos, que participa en las competencias de polo y todo eso. No obstante, Armando Brau Menéndez jugó fútbol, practicó boxeo también, pero finalmente se quedan con el polo, y Los Pingüinos pasó a ser después un club de campo muy prestigioso en Buenos Aires. Sí, un boxeo que aprendió acá en el Liceo de Hombres con Claro. el negro Barrington, Sí. como él le decía a su profesor. Sí. Oye, Armando, uno de los gestores que esta casa sea donada y sea hoy un museo, un espacio abierto, y no sea un casino de alguna rama de las Fuerzas Armadas, como pasó con el resto de las casas. Armando Brown también se destaca eso. Hay una pequeña anécdota cuando, no sé, yo cuando entré al museo también me contaron el día que fallece Armando Brown, llamaron acá a la casa para avisar, y bueno, todavía tenemos un gran espejo en el Salón Dorado, como de la historia de la casa, ¿cierto? Llamaron que había muerto don Armando y el espejo reventó, y ahí está todavía trizado completo. No sé si anécdota, por supuesto, que se nos contaba de la casa. Oye, el tiempo siempre vuela, así que trato de obtener la máxima información, Marino, perdón por ello. Oye, hace poco, un poco antes que cerráramos el Museo de Atención a Público, llegó un caballero, tinte normal, con su señora, esposa, y luego de un recorrido, y muy interesado, y reconocía a algunos familiares en fotografía, se le preguntó si conocía, si era uno, avisora un poco, y me dijo: sí, soy Marcos Peña Brown, era parte de esta familia, también un personaje importante. O sea, Marcos Peña Brown fue el jefe de gabinete de Mauricio Macri. Ya. Y él es hijo de Clara Brown Cantilo, nieto de Eduardo Brau Menéndez, y primo en segundo grado de Miguel Brown Cortés, que fue el secretario de Comercio de Macri, y este Miguel Brown Cortés es el hijo del economista Oscar Brown Sieber, el economista marxista. Pues tiene un hijo que es economista de tendencia liberal y que fue, como decíamos, secretario de Comercio de Mauricio Macri, y que iba con él en el auto cuando tiene el accidente en La Haya, en Europa. Bueno, hubo muchos integrantes de la familia Brown que participaron en el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Totalmente. Oye, sobre ellos también, si bien esta casa fue donada y hoy es museo, ellos también, Mauricio en su etapa final, también en Buenos Aires, ¿cierto? Hay una iglesia que era su casa originalmente. ¿Cómo la...? Bueno, esa era la mansión que ellos tenían, el matrimonio de Mauricio Brown con Josefina Menéndez. La tenían estaba ubicada en la calle Ayacucho, a 30 metros de la avenida Santa Fe, pleno barrio de La Recoleta. ¿Ya? Me acuerdo de un tango que se llamaba El Bolín de la calle Ayacucho, que yo arrendaba cuando era rana, dice la letra del tango. ¿Ya? Bueno, esa mansión, cuando ellos cumplen 50 años de matrimonio, ellos la donan para construir la iglesia del Patrocinio de San José. Tú me contaste que estuviste ahí. Sí, yo también estuve. Es una iglesia muy sencilla, ¿eh? Muy, muy sencilla, muy sobria. No es tan grande, ¿ya? Pero eso se hace, digamos, con motivo de los 50 años del matrimonio, las bodas de oro.
Y patrocinio de San José, por supuesto, por José Menéndez. Mira, eso no lo tenía, fíjate. Sí, sí. Sí. Oye, Marino, sí, como para ir redondeando todos estos temas, no, hemos hablado de la familia Brown, los Menéndez, en Magallanes en los últimos años, y con justa razón también, se han cuestionado estos grupos familiares, pero también destacando, y lo cual no se ha hecho también, personajes como el doctor, y hijos, en particular nacidos acá en Magallanes, que no han tenido su reconocimiento como es debido. De repente, la historia de los padres de Mauricio Brown y del abuelo de José Menéndez opaca un poco la figura de estos personajes que, como bien tú dices, se merecerían un reconocimiento mayor. O sea, la historia es la historia y la historia que está escrita y está sustentada en documento es lo que fue y eso no lo vamos a cambiar independientemente de las opiniones que tengamos, ¿ya? Cuando algo ya está suficientemente documentado y validado. Evidentemente, todas las familias tienen sus luces y tienen sus sombras, pero hay casos que son destacables, como decíamos, el caso del doctor Eduardo Brown, el mismo caso de Armando Brown, independientemente de que, claro, tiene algunos escritos que no son muy tolerables desde el punto de vista de, de- no sé, los derechos humanos, cosas así, como también tiene otros escritos que son moderados en la misma materia. Él, también tuvo en un momento una polémica Armando Brown Menéndez con Alejandro Lipchus respecto de un artículo que le objetaron, perdón, don Eduardo Brown Menéndez tuvo una polémica con Alejandro Lipchus por la publicación de un artículo en una revista científica, y por ahí hubo un intercambio de cartas que lo trata muy bien Joaquín Bascopé en su libro, el libro grandote, la tesis doctoral, ¿ya? Que El, tiene los dibujos de Juan Carlos Alegría en portada. Sí. Bueno, el mismo Enrique Campos Menéndez. Enrique Campos Menéndez, todos conocemos cuál fue su trayectoria, ¿no es cierto?, durante el gobierno militar, pero la gente que lo conoció de cerca, sus amigos escritores, yo en lo personal nunca he escuchado una mala opinión de él. También fue amigo de mi padre y yo tuve la suerte de conocer a Enrique Campos Menéndez, o sea, un caballero, tipo, digamos, muy eh, eh, bondadoso, muy dispuesto. Cuando se hizo el encuentro de escritores acá el año 1982, fue vital la participación que tuvo ahí Enrique Campos Menéndez. Pero bueno, tanto las familias como las personas, como decimos, tienen sus luces, tienen sus sombras. Y hay algunos que, como por ejemplo el doctor Eduardo Brown Menéndez, que uno piensa que tal vez se podría difundir un poquitito más respecto de su vida, porque es impresionante en las publicaciones argentinas, es impresionante en el sitial en el cual está Eduardo Brown Menéndez. Y nació acá y estudió en el Liceo de Hombres, Sí, pues como tantos otros, como tantos ¿cierto? otros. Sí. Oye, Marino, yo te quiero primero que todo agradecer indudablemente eh, tu tremendo aporte, y la verdad que estos temas poca gente los conoce, y eso es lo interesante, que se van a transmitir a través de la televisión, después están en las diferentes plataformas, quedan en YouTube, la gente los puede revisar y un poco profundizar sobre los temas magallánicos, que bueno, que no se extinguen con uno, dos o tres temas, sino que tenemos un número importante de temáticas la cual tratar, y también aprovechando tu presencia, saludar, ¿cierto? Eh, la imagen, ¿cierto?, de don Marino Muñoz Lago, personaje pero extraordinario, tuve el placer de conocerlo en la literatura magallánica, que como tú eres un invitado, don Marino se merece un capítulo completo de nuestro, y más todavía, así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Quisiera, antes de retirarnos, un pequeño presente. Yo sé que eres amante de la literatura, acá hay un regalo más institucional, un artículo muy interesante que se llama El Hogar Poético, que es una pequeña investigación sobre los decorados, la pintura de los hermanos Rogolini, ¿cierto? De todos los cielos de la casa, unas postales, y también un libro bastante reciente que es el catálogo tipográfico del cementerio. Sí, fíjate que las letras que tienen las antiguas lápidas, ¿cierto? Rescatarlas, y este catálogo está en las principales marmolerías de la ciudad,
y para que, como tantas historias se pierden, también las letras de las antiguas lápidas no se pierdan y se recuperen. También Estampas Magallánicas de Nicolás Mijovilovich, sé que eres un excelente lector. Marino, un Muchas pequeño gracias, presente. Dusan. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Muchas gracias a ti, a todo el equipo de producción de este programa y gracias también por los regalos, pues. ¿Ah? Sí, Marino. Ya. Sí, muchas gracias a ti por compartir con nosotros y a la gente también en su casa agradecer su sintonía, su preferencia. Son 6 temporadas, son un número importante de invitados, de temáticas y vamos a seguir, bueno, trabajando estos temas, compartiéndolos y la verdad se agradece siempre de los invitados esta generosidad porque la verdad que vienen acá y nos entregan su conocimiento que a través somos un medio en el cual se transmite, ya somos una pequeña herramienta en el cual se transmite conocimiento y eso se agradece al canal de la universidad, a OMAC Televisión, a todo su enorme equipo que trabaja tras las cámaras y la verdad que bueno, seguimos en este programa y también los invitamos a seguir en la sintonía de OMAC TV, su amplia parrilla programática, ¿cierto? Sus 24 horas a través de sus diferentes canales también. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima ocasión.